Bueno, pues queridos amigos, este programa es un programa especial. La idea surgió de la publicación ayer de un video que hice, un video en el que compartí un abuso litúrgico, a fin de cuentas, una danza en la que en una parroquia en California unas bailarinas entraban en procesión llevando incienso hasta el altar, bailando todo el camino al altar, bailando alrededor del altar y después entrando a la sacristía. Hoy hablé en Semillas para la Vida sobre la danza en la liturgia y sobre las normativas de la iglesia a este respecto. Y pues todo esto ha generado mucho interés, he visto los comentarios que han dejado y por esa razón es que me animé a hacer este programa en concreto acerca de los abusos litúrgicos. Les pedí a ustedes que enviaran preguntas, recibí varias preguntas que voy a responder aquí. Y la razón es que algunas preguntas tuve que editarlas para quitarles los calificativos, para quitarles los sarcasmos, porque otra vez esto no era para denunciar, esto era para aprender. Entonces, si ven ustedes sus preguntas, si ven que están editadas, si ven que les quité pues, los sarcasmos, por eso, queridos amigos, pues sí, este es un programa que tiene el propósito de edificar, no de venir aquí a destruir a nadie. Así que, bueno, primero que nada, es importante que tengamos claro lo que es un abuso litúrgico. Por ejemplo, cuando puse el video de esta danza en el altar, algunas personas decían que era un sacrilegio. Realmente eso no llegaba a ser un sacrilegio, en tanto que no se pisotee la hostia, ¿verdad? En tanto que no se derrame al suelo deliberadamente el vino consagrado, pues no es un sacrilegio. O sea, hay que tener claro, un abuso litúrgico es la violación a las normas litúrgicas. Las normas litúrgicas están contenidas en dos documentos principalmente. Bueno, hay diferentes. El documento principal es el misal. El misal contiene las rúbricas. Las rúbricas son anotaciones en tinta roja, por eso se llaman rúbricas, que van indicando cómo se va celebrando la Santa Misa. Son esas rúbricas las que indican las posturas del sacerdote, sus movimientos, en qué momento se sienta, se pone de pie, igual que todos los fieles laicos, en fin. Hay otro documento que acompaña al misal que es la Instrucción General del Misal Romano y es una explicación de todas las rúbricas y aparte pues abarca diferentes tipos de misas, si es una misa con un sacerdote, si es una misa concelebrada, si es una misa con el obispo. Todo eso se explica ahí, el adorno de las flores, el adorno del altar, la música, todo eso se explica en la Instrucción General del Misal Romano, pero también existen otros documentos que son directorios que se ocupan de algunas materias específicas. Por ejemplo, hay un directorio para la celebración litúrgica de la misa con los niños. Eh, y vamos a tocar un fragmento de ese documento porque alguien me hizo una pregunta acerca de la misa con los niños. Hay un documento también que habla acerca de los abusos litúrgicos, está dedicado a los abusos litúrgicos y es la Instrucción Redemption y Sacramentum, un documento que emitió la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos y que precisamente se ocupa de algunas cosas que deben hacerse o que deben evitarse en la celebración de la Sagrada Liturgia. También vamos a hacer referencia a este documento en algunas ocasiones en esta noche. Entonces, ¿qué es un abuso litúrgico? Un abuso litúrgico es la violación a las normas litúrgicas. Pero no debemos confundir abuso litúrgico de error litúrgico, es diferente. Un error litúrgico también consiste en la violación de las normas litúrgicas, pero un error a fin de cuentas se hace por equivocación, en tanto que un abuso se hace deliberadamente. Aunque sí es una realidad también que un error contumaz, un error persistente, pues puede convertirse ya en un abuso, a fuerza de insistir, de reincidir en cometer ese error. Por ejemplo, ¿qué sería un error? ¿Qué sería un abuso? Pensemos que el sacerdote en la misa del domingo se le escapa y no reza el credo porque, pues como realmente 6 días a la semana la misa se celebra sin credo y el domingo se celebra con credo, pues qué tal que en una de esas se confundió, se le fue y por equivocación omite el rezo del credo. Eso sería un error litúrgico. Pero si deliberadamente omite el credo, o peor aún, si lo altera, si altera alguna de las palabras, o alguna de las frases, o alguna de las afirmaciones de fe que contiene el credo, entonces eso sería un abuso litúrgico. De manera que la intención, pues también marca cuando se trata de un abuso y cuando se trata de un error. Y eso es importante también tenerlo claro, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros que pensar ante la comisión de un abuso litúrgico? Que es un error, que no fue malintencionado. Aunque también tenemos que entender
eh, ¿por qué se cometen los abusos litúrgicos? Esto es muy interesante porque cuando vemos por qué se cometen los abusos litúrgicos, pues sí nos podemos dar cuenta de que hay errores que pues son errores por irresponsabilidad y en ese sentido pues eh, sí se comete un abuso. Y es que mira, ¿por qué se cometen abusos litúrgicos? Son siempre combinaciones de factores y siempre hay dos partes involucradas. Siempre hay dos partes involucradas. El sacerdote, celebrante y los fieles. Siempre están involucrados el sacerdote, celebrante y los fieles. ¿De qué manera? Estuve aquí jugando con las posibles combinaciones. Mira, la primera es que por ignorancia del sacerdote se cometa un abuso, pero eh, también por ignorancia de los fieles. O sea, el sacerdote no sabe de algún aspecto, se equivoca, los fieles tampoco saben, lo dejan que lo haga. Entonces, por ignorancia de los dos. Otro puede ser por ignorancia de el sacerdote en alguna materia litúrgica y por permisividad de los fieles. Porque puede ser que entre los fieles haya quien sí sepa que el sacerdote hizo mal y no lo corrige. Entonces, por no corregirlo, ahí vemos cómo la ignorancia de un sacerdote combinada con la permisividad de los fieles provocan los abusos litúrgicos. Ahora, también es una realidad que se cometen abusos litúrgicos, muchos, por desobediencia del sacerdote. Y entonces una desobediencia combinada con la ignorancia de los fieles, pues por eso lo dejan, porque no saben que está mal. Y esto es muy común que suceda porque a fin de cuentas, ¿quién es el que tiene que saber más de liturgia? ¿El sacerdote o los fieles? Pues el sacerdote. El sacerdote, para eso es sacerdote. Su principal función es celebrar el sacramento de la Eucaristía. Entonces, no es posible que un sacerdote no sepa la liturgia. Perdón, pero así es. Y en todo caso, él es el que tiene que saber, no los fieles. Los fieles, por supuesto, que tienen que saber, pero el que tiene que saber más es el sacerdote. Pero sí puede haber un caso de desobediencia del sacerdote y de ignorancia de los fieles que pues confían en el sacerdote y lo dejan. Aunque puede haber casos también de desobediencia del sacerdote y permisividad de los fieles, que sabiendo que está obrando mal, no lo corrigen y que habiendo hablado con él, ven que persiste y no se lo reportan al obispo. Entonces, por estos factores, pues puede combinarse. Alguien puede decir, ¿y por qué los obispos lo permiten? Será cosa de los obispos. Los obispos también son partícipes de esto y también tienen una responsabilidad al respecto. Pero ¿sabes también qué pasa? Los obispos no se enteran de los abusos litúrgicos si no se los comunican los fieles. ¿Por qué? Porque el sacerdote que comete abusos litúrgicos no se lo va a decir al obispo. Y cuando el obispo va de visita a una parroquia, usualmente todos los que se encargan de la liturgia en la parroquia se lucen porque se celebra perdón, ¿qué estoy diciendo? No es ceremonia, es celebración, perdón. Eh, es que estaba pensando en el ceremoniero litúrgico, que se encarga precisamente de que la celebración litúrgica quede impecable, porque viene el obispo. Entonces llega el obispo a una parroquia, todo se hace impecable. ¿Cómo va a saber el obispo que cuando él no está se cometen abusos litúrgicos si no se le comunican? Entonces también esa es otra cuestión. Ahora, hay algo que también llega a suceder. Esto es muy triste cuando sucede y sucede también muy a menudo. La desobediencia de los fieles y la presión que ejercen en un sacerdote para forzarlo a hacer las cosas mal. Y hay veces en que el sacerdote no tiene la fuerza, no tiene la energía, no tiene el carácter para enfrentar a 20 personas que se le dejan venir con mucha furia y para evitar problemas, pues mejor deja que se hagan las cosas como ellos quieren. Entonces también eso está bien, no está bien, pero pues hay que entender que no todo el mundo tiene la firmeza y la energía que debería y pues eso llega a suceder también en muchas ocasiones. Hay otro aspecto muy importante también, en mi opinión, que provoca que se cometan los abusos litúrgicos y es la falta de fe en la Eucaristía. Es decir, cuando la gente no cree que Jesús está presente en la Eucaristía, comete cualquier cantidad de abusos porque no reconoce a Cristo presente en la Eucaristía. No reconoce a Cristo presente en la Eucaristía. Cuando ustedes ven personas que se suben a distribuir la comunión y que van en bermudas y zapatos tenis y camiseta, es alguien que no entiende que está Dios ahí presente, porque si estuviera Dios ahí presente temblaría. Antes de dar un paso acercándose al altar temblaría y no iría vestido así, si sabe realmente que está Dios. Entonces, la falta de fe en la presencia de Jesús, miren, por ejemplo, una estadística en los Estados Unidos, estoy transmitiendo desde los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos el 50% de los católicos no creen en la presencia real?
Piensan que la Eucaristía es un símbolo. Entonces, cuando vemos que la mitad, uno de cada dos, si uno, eso significa que si uno va a misa en Estados Unidos, el que está sentado a tu lado sí cree y el que está sentado a tu otro lado no. Entonces, cuando eso sucede, pues por eso vemos la abundancia de abusos litúrgicos, porque la gente no tiene reverencia, porque no cree que realmente está Dios presente ahí. ¿Te das cuenta? Y también suceden los abusos litúrgicos, y esto no me voy a cansar de decirlo hasta el día que me muera, suceden porque no se tiene fe en que la celebración de la Santa Misa es, antes que otra cosa, un sacrificio eucarístico. Lo que estamos celebrando es a Jesús que muere en la cruz, ofreciendo su vida por nuestra salvación, derramando su sangre en el altar por nuestra salvación. Y el que no cree en eso va a hacer cualquier tontería, cualquier circo, maroma, teatro, payasada y atropello, porque no cree que Cristo está muriendo en la cruz por él, derramando su sangre en el altar. Así es. Así es, y la mayoría de los abusos litúrgicos se cometen por eso, porque la gente no entiende. Mira, el que entiende eso, ni normas litúrgicas se necesitan. El criterio es muy simple. Si Jesús está muriendo en el altar, en el Calvario, si tú ves a Jesús muriendo en el Calvario y te preguntas si algo se puede o no se puede, se debe o no se debe, fácil, muy fácil. Si lo vas a hacer, si lo harías en el Calvario ante la cruz de Jesús muriendo, hazlo en la misa. Si no, pues entonces no te atrevas a hacerlo. Porque ¿qué crees? Que en la misa estamos celebrando un memorial, es decir, estamos trayendo el evento del pasado al presente para hacerlo actual. No nos estamos acordando de algo que pasó en Jerusalén hace 2000 años. Lo estamos recordando para hacerlo presente. No es un onomástico, es un memorial. Y el memorial tiene ese propósito, traer al presente el evento del pasado para nosotros participar de él. Entonces, en la misa está muriendo Cristo en la cruz, derramando su sangre en el altar por nuestra salvación. Eso bastaría. Con que alguien entienda esto, aquí ya podemos apagar el programa. Apagar el programa. Saludos. Aquí, permítanme ustedes, pero es que tengo que saludar aquí a mi queridísimo amigo el padre Armando Renovato. Me amenazó desde hace rato con que se iba a conectar y me da mucho gusto ver al padre Armando. Somos amigos desde hace varios años, gracias a Semillas para la Vida. Y déjenme decirles, es que el padre Armando está a otro nivel. Cuando el Papa Francisco fue a México y celebró la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, de repente que veo en el ambón y dije, eso no es, pues sí, ese es el padre Armando Renovato, el mismo que yo conozco. Ahí, feliz de la vida, él leyendo desde el ambón en plena misa con el Papa Francisco, para que vean que yo me codeo acá con la alta jerarquía. Saludos, padre Armando, me da mucho gusto verlo con nosotros. Bueno, entonces, continuando aquí con esto. Vamos a entrar en materia con las preguntas. Espero que esto que les acabo de decir pues vaya dando luz a por qué suceden los abusos litúrgicos. Y yo creo que una pregunta importante es ¿por qué hablar de abusos litúrgicos? Hay mucha gente que a mí me cuestiona y dice ¿por qué hablas tanto de abusos litúrgicos? ¿Por qué te preocupa tanto? O sea, hay otras cosas más relevantes. No, señor, no. Esto es muy relevante por dos cosas. Cuando se cometen abusos litúrgicos, en primer lugar, lo que se está haciendo es que se está adulterando el culto a Dios, por excelencia. El culto a Dios por excelencia es la celebración de la Santa Misa. Cuando se cometen abusos litúrgicos, se adultera el culto a Dios por excelencia. Y la consecuencia de eso es que se lesiona la experiencia de Dios por excelencia para un hijo de Dios, que es la Santa Misa. Porque cuando la Santa Misa se celebra como se debe celebrar de principio a fin, y cuando se participa en la Santa Misa como uno debe participar desde su lugar de principio a fin, la misa acaba siendo la máxima experiencia de Dios de principio a fin. Es algo que he explicado en muchas ocasiones y que es algo que tiene que quedar claro. Entonces, cuando se comete un abuso litúrgico, todo esto se echa a perder. Todo esto se echa a perder. Y es la razón por la que la instrucción Redemption y Sacramentum dice lo siguiente. Pon atención. Todos los fieles cristianos gozan del derecho, es un derecho, gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera, y especialmente la celebración de la Santa Misa que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él, de forma íntegra, el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia.
Finalmente, la comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía, que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y facciones en la Iglesia. Entonces, es un derecho que se celebre la misa como se debe, y como derecho tal hay que exigirlo. ¿Por qué? Porque otra vez esa Santa Misa es nuestro máximo culto a Dios, y en la Santa Misa tenemos la máxima experiencia de Dios en nuestras vidas. Es un derecho y no podemos permitir que nadie nos lo quite. Claro, con energía, pero siempre, siempre, siempre con mucha caridad y por supuesto con respeto. Vamos pues a ver las preguntas que han enviado todos ustedes. La primera pregunta dice así: ¿es verdad que existe un documento que se llama el Espíritu del Concilio, que es el que avala a los sacerdotes para hacer cosas dentro de la misa que no están en la liturgia? La respuesta es categórica y contundente. Por supuesto que no. No hay ningún documento que avale a los sacerdotes para hacer lo que les venga en gana. Por supuesto que no. Por el contrario, hay documentos que especifican muy concretamente que deben apegarse. ¿Y sabes de dónde surgió o por qué surgió esta instrucción Redemptionis Sacramentum? Te cuento que el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llamaba Ecclesia de Eucaristía, o que se llama, pues está disponible y sigue vigente. Ecclesia de Eucaristía significa la iglesia que vive de la Eucaristía, y en esta encíclica que el Papa San Juan Pablo II nos habló de la Eucaristía, él escribió lo siguiente, pon atención. De todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia. Por desgracia, es de lamentar que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos, que para muchos han sido causa de malestar. Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. Y pon atención a esto, La liturgia, dice San Juan Pablo II, nunca es propiedad privada de alguien, ni del sacerdote celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Nadie es dueño de la liturgia, el dueño es Cristo Jesús. Y le dio la autoridad a su cuerpo místico, que es la Iglesia, para normar cómo se celebra la Sagrada Liturgia. De modo que como nadie es dueño, nadie puede venir a manejarla, manipularla, alterarla, a cambiarle, agregarle, a quitarle a su antojo. Ni el sacerdote, ni los fieles que participan en la misa. Entonces, vemos aquí que es lo que dice el documento. Entonces, un documento que avale que el sacerdote haga lo que quiera, no. Un documento que dice que el sacerdote no es dueño y tiene que hacer lo que se le dice, sí, aquí está, esta encíclica. Y cuando el Papa escribió esta encíclica, precisamente, dado que él reconoce la cantidad de abusos litúrgicos, entonces pide que se escriba un documento para normarlos. Y entonces el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de aquel entonces, el cardenal Francis Arinze, junto con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe de ese tiempo, el cardenal Joseph Ratzinger, entre los dos trabajaron con los obispos de todo el mundo para hacer una compilación de abusos litúrgicos, y entre los dos, con un equipo claro, pero ellos eran los redactores y editores finales, se escribió Redemptionis Sacramentum. Entonces, Redemptionis Sacramentum es un documento escrito por el cardenal Arinze y por el cardenal Ratzinger por órdenes del Papa Juan Pablo II, que fue el que lo firmó, y así se emitió esta instrucción precisamente sobre algunas cosas que se deben observar o evitar en la celebración de la Santísima Eucaristía.
La siguiente pregunta, cuando se cae la sangre de Cristo al momento de comulgar y solo te dicen da un paso adelante y después lo limpias y ahí se queda, a mí me da tristeza. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Esto es terrible cuando sucede, esto es terrible cuando sucede. Sucede por muchas razones. Las más de las veces sucede por un mal manejo de los cálices. Eh, y es que mira, realmente la forma preferida de la iglesia para la distribución de la Eucaristía bajo las dos especies es la intinción. Y la intinción está bien prescrito cómo se tiene que hacer. Es decir, el sacerdote sostiene el cáliz, el sacerdote remoja la hostia y el sacerdote le da en la boca a la persona que comulga. Esa es la manera preferida de la iglesia. Cuando no se hace eso y cuando se distribuyen las hostias por aquí y los cálices por allá, que no está prohibido, pero ve lo que pasa, por eso es que la otra es la forma preferida. Pues entonces se le dan los cálices a personas que muchas veces no están bien entrenadas para manejarlos y se corre el riesgo de que vienen a comulgar personas que muchas veces tampoco saben cómo tomar un cáliz y entonces en eso pues salpican. Y muchas veces cae al suelo y cualquier gota que cae al suelo es la sangre de Cristo, pero también a veces se bañan ellos la ropa, entonces se bañan la ropa de la sangre de Cristo y luego ¿qué hacen con ella? Es terrible lo que sucede. Cuando cae la preciosa sangre de Cristo al suelo, lo mismo que cuando cae una hostia al suelo, en ese momento lo que se tiene que hacer es detener todo, no dejar que nadie pise, porque pisotearía la sangre de Cristo, pisotearía el cuerpo de Cristo. No dejar que nadie pise, correr y traer de la credencia un purificador, un paño purificador y cubrir ahí para que nadie pise. Y después entonces, con agua, bien se limpia todo para recoger todo lo que quede ahí, aunque sea invisible, uno limpia bien con el paño purificador bien humedecido. Y después eso se lleva a la sacristía y se enjuaga únicamente con agua en un lavabo especial que hay en todas las sacristías, que incluso está cerrado con llave para que nadie lo use para ninguna otra cosa. En ese lavabo, el tubo del desagüe va a dar directamente a la tierra, no va a dar a la cañería, no, va a dar a la tierra. Es ahí donde se lavan las vasijas sagradas, para que si queda alguna migaja, si queda alguna gota de la sangre de Cristo, vayan directamente a la tierra que es creación de Dios y no al caño. Entonces ahí se lava con abundante agua el paño con el que se recogió, con el que se limpió, precisamente para que cualquier gota que haya quedado de la sangre de Cristo vaya por ahí a la tierra. Y de otra manera sí se comete un sacrilegio. Si alguien pisotea la sangre de Cristo, comete un sacrilegio. Eso sí, para que veas, es un sacrilegio. Y es terrible cuando la gente no sabe qué hacer porque no está entrenada para tomar estas medidas. La misa de los domingos con niños solo se lee la primera lectura y el Evangelio. ¿Esto es correcto? Mira, al respecto de la misa para los niños, hay otro documento que es el Directorio Litúrgico para las misas con participación de niños. Y en ese documento hay una sección que habla de las misas de niños en las que participan personas mayores. Y dice lo siguiente en el número 42. Por lo que respecta al número de lecturas de los domingos y fiestas, deben guardarse los decretos de las conferencias episcopales. Si las 3 o 2 lecturas señaladas para los domingos y ferias con dificultad podrán ser entendidas por los niños, está permitido elegir de entre estas 2 o solamente una, pero que nunca falte la lectura tomada del Evangelio. Entonces ahí lo tienes. Tu pregunta es si en la misa de los niños se puede leer la primera lectura del Evangelio. Sí, así es, lo que siempre se tiene que leer, o se podría leer la segunda del Evangelio. Pero lo que siempre se tiene que leer es el Evangelio. De preferencia todas las lecturas. Pero pues si de plano no se puede. Mira, por ejemplo, cuando a veces hay en las lecturas o en el Evangelio mismo la forma larga y la forma breve, pues la forma breve es adecuada para una misa con niños. Pero en todo caso sí está permitido que se lea la primera lectura y el Evangelio según lo que dice este directorio litúrgico para las misas con participación de niños. La siguiente pregunta. Al final de la Santa Misa, dentro de los avisos parroquiales, ¿es correcto felicitar a personas por motivo de cumpleaños y aniversarios? No, ese es el propósito. La celebración de la Santa Misa no es para celebrar a nadie por su cumpleaños. Es otra vez un culto a Dios. El centro es Dios. La misa es para rendirle culto a Dios y no a los fieles. Cuando se comienza a poner atención en los fieles, se está haciendo que la misa, que tiene un sentido vertical hacia Dios,
se está convirtiendo en un acto horizontal entre los fieles y ese no es el propósito. Entonces no es para celebrarle el cumpleaños a nadie, no. Que alguien ofrece la Santa Misa como acción de gracias por su cumpleaños, eso es otra cosa. Y en todo caso, después de la misa, el sacerdote le podrá dar una bendición. Pero no, el momento de los avisos no es para eso. Ahora, en el caso de aniversarios, aquí se refiere pues lógicamente a aniversarios de bodas. Mira, déjame explicarte, porque aquí depende también de los países y las costumbres. Por ejemplo, en nuestros países en América Latina, cuando alguien celebra su aniversario de bodas, lo común es que se celebre una misa para celebrar el aniversario, ¿no? Y eso usualmente se hace un sábado, por ejemplo, o tal vez un viernes en la noche, habitualmente un sábado, y se celebra la misa específicamente por el aniversario que se celebra de la pareja. Acá en los Estados Unidos eso es prácticamente imposible que suceda. La costumbre acá es más bien en la Santa Misa darle una bendición a la pareja que está celebrando su aniversario. Y lo que suelen hacer muchos sacerdotes es hacerlo antes de la bendición final. Antes de la bendición final. Entonces no es realmente en el momento de los avisos que se dan antes de la bendición, sino que lo hacen como que entre los avisos y la bendición, ahí es donde aprovechan para bendecir a las parejas que están celebrando su aniversario. Aunque realmente el sitio propicio para dar este tipo de bendiciones pues sería después de la homilía, ¿verdad? Pero bueno, esa es la costumbre acá en Estados Unidos y tal vez por eso alguien pregunte que si es en el momento de los avisos. No, es después de los avisos y antes de la comunión cuando se acostumbra acá en los Estados Unidos a hacerlo así. No sé si en otro país también se haga de esta manera. ¿Qué otra pregunta viene aquí? Dice, ¿es correcto no decir el yo pecador? ¿Se refiere esta pregunta al acto penitencial? Yo aquí veo un montón de caras ahí de alguien que se enojó mucho. No sé si se enojó conmigo. Pues yo estoy diciendo lo que es. Eh, ¿Es correcto no decir el yo pecador? Esto se refiere al acto penitencial. Mira, hay diferentes formas de celebrar el acto penitencial. Uno es precisamente decir yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, etc. Otra forma válida para celebrar el acto penitencial es el Señor ten piedad, ¿verdad? Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, pero la forma elaborada, porque hay una forma breve que solamente dice Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Esa se reza después de la oración penitencial, pero hay una forma más elaborada, esa puede sustituir. Otra forma es muy simple y directa. A mí me gusta mucho, esa se suele usar en misas entre semana, es mi favorita porque es muy directa. El sacerdote dice, apiádate Señor de nosotros, se contesta porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Esa es otra forma. Y otra forma que sobre todo se acostumbra en tiempo de Pascua es la aspersión con agua bendita. El sacerdote pasa por todo el templo aspergiendo a las personas con el agua bendita. Entonces estas son las 4 formas permitidas para el acto penitencial. Otra pregunta que hay por aquí dice, ¿puedes explicar por qué no es correcto aplaudir en la misa? Otra vez, porque cuando le aplaudimos a alguien, entonces estamos cambiando el sentido vertical de la misa como un acto de culto a Dios para convertir de la misa un acto de reconocimiento a los fieles y ese no es el propósito. Entonces, por ejemplo, cuando es Navidad o cuando es Pascua o algo así y se le aplaude a toda la gente que participó, a los del coro, a los monaguillos, a la señora que compró las flores, a la que lo adornó, ¿en quién se está poniendo la atención? Pues en el coro y en los monaguillos y en toda la gente. Y no, es hacia Dios. En todo caso, después en el salón parroquial el padre puede expresar ahí su agradecimiento si quiere. Y hasta darles un diploma o lo que él quiera. Pero en la misa es un culto a Dios. Es para darle culto a Dios. No es para darle culto ni reconocimiento a nadie más que solamente a Dios. Es la razón por la que no se aplaude en la misa. ¿Puede un laico no instituido celebrar la liturgia de la palabra con comunión y casi celebrando la liturgia como si fuera un diácono? Bueno, esto es una situación muy triste y que lamentablemente vemos cada vez más en aumento por la escasez de los sacerdotes. Cada vez hay menos sacerdotes y por esa razón hay lugares en donde no se puede celebrar la misa todos los días, incluyendo los domingos, tristemente. Y entonces lo que se hace es que se celebra la liturgia de la palabra con un servicio de comunión. No es la celebración de la misa, pero al menos los fieles escuchan la palabra de Dios
y pueden recibir la Eucaristía, aunque pues eso realmente no es la Santa Misa como tal. ¿Qué es lo que aplica en este caso? La pregunta es si puede celebrar esta liturgia de la palabra con comunión un laico que no está instituido. Mira, esto lo norma otro documento que es el Directorio para las Celebraciones Dominicales en ausencia del presbítero. Y en el número 30 dice lo siguiente: cuando estén ausentes tanto el presbítero como el diácono, el párroco designará laicos a quienes les confiará el cuidado de las celebraciones, a saber guiar la oración, el servicio de la palabra y la distribución de la Sagrada Comunión. Debe escoger primeramente a los acólitos y a los lectores instituidos para el servicio al altar y de la palabra de Dios. Faltando también estos, pueden ser designados otros laicos, hombres o mujeres, los cuales pueden ejercer esta tarea en virtud de su bautismo y de su confirmación. Estos deben ser escogidos teniendo en cuenta su calidad de vida en consonancia con el Evangelio. Téngase en cuenta además que puedan ser bien aceptados por los fieles. La designación habitualmente se hará para un periodo determinado y será manifestada públicamente a la comunidad. Convendrá que se haga por ellos una oración especial en alguna celebración. Entonces sí, si hay diácono, es el diácono el que celebra. Si no hay diácono, entonces un lector instituido o un acólito. Si no hay ni acólito ni laico, pues entonces cualquier otro fiel, pero que sea designado para esta ocasión, como dice aquí, es conveniente que se le dé una bendición y además es conveniente que se le anuncie a la comunidad que esa persona está a cargo de ello para que no tenga duda. Además, claro, de cumplir con los otros requisitos lógicos, pero aquí quedan bien escritos para que a nadie se le olvide, porque dicen y dicen bien que lo obvio, si por obvio se calla, por callado se olvida. Entonces, para que a nadie se le olvide, la persona que es seleccionada para esto tiene que tener una vida acorde con el Evangelio. Entonces, como ven ustedes, pues hay documentos donde ustedes encuentran las respuestas a estas preguntas. Entonces es lo interesante de este programa, que podemos darle respuesta a sus inquietudes a la luz de lo que la Iglesia misma enseña, norma y prescribe. ¿Es correcto usar vino exageradamente alcoholizado para comulgar? Esto lo hacen en el grupo catecumenal local. Consagran unas copas enormes y las pasan continuamente hasta que se termina. El objetivo es alcoholizar a los miembros del grupo para que hablen y saquen todo lo que traen dentro. Mira, esta pregunta es muy interesante. Es muy interesante y voy a ser aquí muy estricto al responder. Porque si se plantea una pregunta con esta energía, requiere de parte de la persona que pregunta también precisión en lo que dice. ¿Es correcto usar vino exageradamente alcoholizado para comulgar? Y no doy nombres, otra vez las preguntas son anónimas, pero la persona que hizo, no me acuerdo, ni siquiera tengo aquí anotado quién fue. La persona que hizo esta pregunta, yo le pregunto ahora, y no me conteste en Facebook, simplemente quédese con la respuesta. ¿En qué se basa para medir usted el nivel de alcohol de un vino? ¿Y en qué se basa usted para juzgar si el vino que se está consagrando está exageradamente alcoholizado? ¿Es el gusto de su paladar o cuál es? Porque si hay una medida, de hecho. El vino de consagrar no debe exceder 18% de alcohol. Esa es la medida, 18% de alcohol. Si excede 18% de alcohol, se puede decir que es exageradamente alcoholizado. Pero el vino de consagrar tiene que ser vino de consagrar. No se puede consagrar cualquier botella de vino que se compre en el supermercado. Se tiene que consagrar vino de consagrar. Vino elaborado específicamente para consagrar, que cumple con los requisitos que norman las conferencias episcopales de cada país. Entonces, no sé, ¿de dónde dice usted que el vino está muy alcoholizado? Si le consta a usted que rebasa 18%, entonces tiene usted razón. Ahora dice también, esto lo hacen en el grupo catecumenal local. No es el grupo catecumenal, es el grupo neocatecumenal. Entonces, otra vez, si somos enérgicos para cuestionar, si somos enérgicos para juzgar, tenemos también que ser estrictos y tenemos que ser precisos en lo que decimos, porque si no, no estamos siendo parejos, estamos cargando mucho del otro lado y nosotros no.
O sea, estamos cayendo, podemos caer en la trampa que advertía Jesús de querer ver la brizna en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Entonces hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Y dice aquí, consagran unas copas enormes, en efecto en el movimiento neocatecumenal los cálices son cálices grandes, y las pasan continuamente hasta que se termina. El objetivo es alcoholizar a los miembros del grupo para que hablen y saquen todo lo que traen dentro. Esto es realmente si esto sucede en verdad, lo que yo le pregunto a ustedes, ¿por qué dice que este es el propósito? ¿Alguien se lo dijo? Mire, si fue un fiel de esa comunidad el que le dijo que ese es el propósito, lo que tiene que hacer usted es discutirlo con el sacerdote y decirle, oiga padre, los fieles de esta comunidad me dijeron esto, ¿es cierto eso? ¿Es el propósito emborracharlos para que digan todo lo que tienen en el corazón? ¿Es el propósito emborracharlos y por eso usan un vino tan alcoholizado? Si el sacerdote dice que no, sería lo lógico. Ahora, si el sacerdote lo confirma y el sacerdote dice que el propósito es que se emborrachen, pues ¿qué espera usted? Eso se lo tiene que reportar al obispo así. Pero, o sea, hay que seguir esos pasos porque yo nunca he visto que la Santa Misa se consagre el vino con el propósito de emborrachar a nadie. ¿Por qué se pasa varias veces esos cálices? La razón es la siguiente. En la misa, en la liturgia del movimiento neocatecumenal, ellos celebran bajo un ordinario que está aprobado por la Santa Sede. Está aprobado por el Papa. Está aprobado. Hay personas que no les gusta la forma de celebrar el movimiento neocatecumenal. No participen de él. Nadie está forzado a participar del movimiento neocatecumenal. Pero lo que es un hecho es que su rito está autorizado por el Papa. ¿Que puede ser que se cometan abusos litúrgicos dentro del movimiento neocatecumenal? Es muy posible que sí, pero su rito está aprobado por el Papa. En ese rito, la comunión, a diferencia de nuestra comunión, se hace llevando la comunión a los fieles a su sitio. Los fieles no van en procesión al altar a recibir la comunión se le lleva a los fieles hasta sus asientos, pero la reciben de pie. Y efectivamente se usan unos cálices muy grandes. La razón por la que se pasan múltiples veces es para que se consuma toda la preciosa sangre de Cristo, toda. Porque de lo contrario, ¿saben qué es ustedes lo que pasa? Acá en una misa en Estados Unidos celebrada bajo el nuevo ordinario de la Santa Misa, el famoso Novus Ordo. Acá en Estados Unidos que se acostumbra tanto a distribuir la comunión bajo las dos especies. ¿Saben la cantidad de veces en que no le mide bien, no le calcula bien el sacerdote y consagra vino de más? Muchísima. Es realmente preferible que se acabe el vino consagrado y que se queden fieles sin consumirlo, porque a fin de cuentas, consumiendo la hostia sola, se consume no solo el cuerpo de Cristo, en la hostia se consume el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, con la pura hostia, lo mismo que con el puro vino consagrado. Es preferible que se acabe el vino consagrado y que haya fieles que no lo consuman, a que con tal de que todos lo consumen, sobre mucho. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran bebés, me sentaba hasta atrás para que si se inquietaban me salía, me paraba atrás cargándolos y todo para que no interrumpieran la misa. Entonces solía yo ser el último en recibir la comunión y me desesperaba ver cuánto vino consagrado sobraba y el último que lo tomaba era yo y no lo podía acabar, era mucho. ¿Y qué acaba pasando con la sangre de Cristo? La licúan y la vierten en ese lavabo que les digo en la sacristía que va a dar a la tierra. El vino no se consagra para ser licuado y tirado a la tierra. El vino se consagra para que la gente comulgue la preciosa sangre de Cristo. Entonces, en el movimiento neocatecumenal que consagran estos cálices tan grandes, la razón por la que lo pasan múltiples veces es precisamente para asegurarse que se consuma hasta la última gota y que no se tire. Entonces vean ustedes, amigos, esta pregunta me llama a mí la atención porque vean ustedes de la pregunta y cuando se explica realmente lo que sucede, o sea, como que hay una disparidad muy grande, tanto en el contenido de la pregunta, en la forma de la pregunta, como en lo que en realidad sucede. Y otra vez, por favor, si vamos a acusar a alguien, tenemos nosotros que ser los primeros en ser muy puntuales y muy precisos en lo que estamos diciendo, porque si no, no estamos siendo parejos, no estamos siendo justos y eso no se vale. La siguiente pregunta.
Es lícito usar panes ácimos de harina enormes para consagrar y comulgar. Esto también lo hacen los catecúmenos locales. Otra vez, no son los catecúmenos, es el movimiento neocatecumenal. Miren, eh, en el rito permitido del movimiento neocatecumenal, ellos, la hostia que consagran es un pan más grueso que nuestras hostias, que son muy, muy delgadas. Y son, pues, por lo mismo, son esponjosos, porque son más gruesos. Entonces son panes así grandes. Otra vez son esponjosos. Así son. La pregunta dice, ¿es lícito usar panes ácimos de harina? Pues es que todos los panes ácimos son de harina, sino ¿de qué son? Son de harina de trigo y agua. ¿De qué está hecho el pan ácimo? De harina de trigo y agua. Todas las hostias son de harina, de trigo con agua. No se les puede agregar nada más, no se les puede agregar sal, no se les puede agregar azúcar, no se les puede agregar miel. Hay quien lo ha hecho, le ha agregado miel para endulzarlas, imagínense. Automáticamente ya no se puede consagrar. Y timaron a muchas personas en una universidad acá en Estados Unidos un buen tiempo porque tuvieron a bien ponerles mielecita a las hostias de la universidad para endulzarlas. Y con eso, al ya no ser pan ácimo legítimo, dejó, o sea, aunque el sacerdote consagrara, según él no estaba consagrando nada. Pero otra vez, entonces, ¿está permitido? Claro que está permitido. Este tipo de pan de consagrar que usan en el movimiento neocatecumenal está permitido por el Papa, pero otra vez es harina de trigo con agua, igual que cualquier hostia, porque ese es el pan ácimo. Mira, la característica del pan ácimo es eso, es que es harina de trigo con agua sin levadura. Y la característica principal es precisamente la ausencia de levadura. Esa es la característica principal. Otra pregunta. ¿Es lícito orar gritando frente al Santísimo expuesto? Lícito. La palabra aquí es lícito. O sea, estamos entrando en el terreno de lo legal. Pues, si ves o sea, ¿qué norma la legalidad dentro de la Iglesia el Código de Derecho Canónico? Si lees el Código de Derecho Canónico no vas a encontrar ningún canon que prohíba gritar frente al Santísimo, orar gritando. Entonces, esto no es cuestión de legalidad. No entra en el terreno de la legalidad, no está normado por el Código de Derecho Canónico. Es más bien una cuestión de espiritualidad. Y en todo caso, el criterio que aplica es el criterio que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Y para eso nos dejó pues una parábola, ¿verdad? De un fariseo que rezaba con todas sus fuerzas de pie hasta adelante para que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Y de una persona que reza hasta el fondo, de rodillas, en silencio, avergonzada de sus pecados. Y Jesús dice que es preferible esa oración que la otra. Y también él ha dicho que la oración tiene que ser discreta. Ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación, ciérrenla con llave y ahí en lo secreto diríjanse a su Padre. Entonces, esto es más bien una cuestión de espiritualidad, no es realmente una pregunta de liturgia, pero la respuesta y el criterio es ese. Voy a aprovechar aquí para hacer una pequeña pausa y saludar rápidamente, bueno, al menos algunas porque no me caben todas, pero José Guadalupe Velázquez, Valentín Gutiérrez, Chonita Domínguez, Teresa de Jesús, Jaime Romero, Jazz Mora, Rodolfo García, Eli Garam, Ángeles Vadillo, Mari Cielo, Janet Arenas, Juana Cedillo, Adriana Ocegueda, Silvia Pando, Ricardo Pérez, Cari Sánchez, Elena Alvarado, Marta Erika Román, Vero Arenas, por supuesto Vero no puede faltar y al rato les platico por qué Vero está aquí también. Bueno, pues gracias a todos ustedes que están aquí conectados y saben que si quieren aprender bien acerca de los abusos litúrgicos, si van al sitio de Semillas para la Vida, pueden ustedes descargar una compilación de varios programas de Semillas para la Vida donde he hablado acerca de los abusos litúrgicos. Y miren, les voy a dar una probada de lo que ustedes pueden encontrar aquí. Son más de 2 horas de audios, buenísimo. Estos son los contenidos. Cambiar las normas litúrgicas para retener a los fieles. Los sacerdotes que no saben liturgia. El padre que rechazó la casulla rosa, niños en torno al altar, títeres en la Santa Misa, payasos en la Santa Misa, abusos en el saludo de paz, llegar tarde a misa y comulgar, lo peor que he vivido en Semana Santa, el sentido común en la Sagrada Liturgia, abusos litúrgicos 1, laicos, pan y vino y plegaria eucarística, abusos litúrgicos 2, la homilía y el saludo de paz,
Abusos litúrgicos 3, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Abusos litúrgicos 4, la comunión. Y abusos litúrgicos 5, la gravedad de corregirlos. Como ven, más de 2 horas para aprender bien acerca de los abusos litúrgicos, para poder identificarlos, para poder corregirlos, para poder prevenirlos. Les recomiendo mucho que descarguen esta compilación que se llama así, Abusos Litúrgicos. La encuentran en nuestro sitio semillasparalavida.org, en la tienda en línea. Y descargando esto, pues nos ayudan, por supuesto, a sostener estos apostolados en los medios de comunicación. Y después hay otro, porque hay gente que como que ya me he dado cuenta después de tantos años que como que la gente dice abusos litúrgicos y piensa en Mauricio Pérez, pero no es así. Cuando hablo de liturgia hablo mucho más de lo que es la liturgia, de lo que significa, de su riqueza, de su valor. Hablo mucho más de lo que es y realmente muy poco de los abusos, pero como que la gente me ha vinculado quizás porque soy de las pocas personas que toman un micrófono para hablar de estos temas, ¿verdad? Que son a veces tan delicados. Pero hay otro álbum ahí que les recomiendo también mucho, que se llama Semillas de Liturgia. Y vean ustedes, también son 2 horas de audios. Y vean ustedes los temas que vienen aquí. Miren. Recursos para conocer la liturgia. ¿Se puede bautizar un niño sin permiso de sus padres? Normas para la confirmación. El caso de una confirmación inválida. Ayuno y abstinencia. ¿Cómo se fija la fecha de la Semana Santa? El rito latino y los ritos orientales. Consejos para sacar provecho a la Santa Misa. Consejos para preparar las moniciones. Liturgia de la palabra para niños. El embolismo. Normas litúrgicas para el altar. La Santísima Trinidad en la consagración. La doxología. Cánones que regulan el pan y el vino. ¿Por qué se mezcla agua con el vino consagrado? La inmicción. La comunión con la mano. ¿Qué es la inmicción? ¿Has visto que el sacerdote rompe un pedacito de hostia y lo deposita en el cáliz? Eso es la inmicción. ¿Qué significa? Te lo explico aquí. La comunión con la mano. Más sobre la comunión en la mano. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y normas para el uso del incienso. Esta compilación se llama Semillas de Liturgia, o puedes descargar todo junto, se llama Combo Litúrgico y descargas todo, son más de 4 horas de audios. Es realmente un curso de liturgia que puedes descargar muy interesante y que te va a ser de mucho provecho. Esto lo puedes descargar en Semillas para Leer. Y aparte, ¿qué creen? De las personas que escribieron las preguntas, hicimos un sorteo y hay una persona que ha ganado la descarga totalmente gratis del álbum de Abusos Litúrgicos. Entonces, pues estén listos porque al final del programa voy a anunciar quién fue la persona afortunada que se llevó este premio. Vamos a continuar, amigos, si les parece, con las preguntas. Viene aquí otra. ¿Es correcto empinarse al estilo musulmán frente al Santísimo para orar? O sea, bueno, empinarse supongo que agacharse al estilo musulmán. No sé cómo sea el estilo musulmán. En la liturgia hay 2 posturas en las que nos inclinamos. Hay 2 posturas de inclinación. Uno es la venia, que simplemente se inclina la cabeza. Y el otro es la inclinación completa, que se hace a la mitad, ¿verdad? Esa inclinación que se hace a la mitad es la inclinación que se hace cuando se pasa ante el altar en la celebración de la misa. Cuando hay misa y se pasa ante el altar, hace uno una inclinación profunda al altar, no al sagrario. En la misa uno se inclina no ante el sagrario, en la misa se inclina uno ante el altar. Porque en la Santa Misa el altar es el símbolo de Cristo. Entonces por eso nos inclinamos. Y fíjense, nos inclinamos, no hacemos una genuflexión al altar, porque el altar no es Cristo, es solo su símbolo. En la misa, durante la misa. Entonces por esa razón, durante la misa, cuando alguien pasa frente al altar, hace una inclinación. Fuera de la misa, si el sagrario está colocado detrás del altar, fuera de la misa, al pasar frente al sagrario, se hace una genuflexión. La genuflexión, aprovecho para decir, siempre se hace con la rodilla derecha tocando el piso. Con la rodilla derecha tocando el piso. Con la rodilla derecha tocando el piso. No bajándola a la mitad. Es Cristo Jesús, es Dios, no es la reina de Inglaterra para que hagan así, nada más se levanten la faldita. No, es
tocando el piso con la rodilla, así se hace la genuflexión ante el sagrario fuera de la Santa Misa. Es así como funciona. Entonces, la pregunta es si alguien se puede inclinar, supongo que se refiere a la inclinación completa, la inclinación profunda ante el Santísimo para orar. La postura ideal ante el Santísimo pues sería de rodillas. Pero ¿qué tal que alguien está mal de sus rodillas y no aguanta tanto tiempo? Bueno, pues entonces puede inclinarse como un símbolo de reverencia. O qué tal que alguien que tiene un problema en la rodilla, que tiene artritis, como el Papa Francisco que tiene artritis en la rodilla. Han visto que el Papa, después de la consagración, cuando el sacerdote consagra y eleva la hostia y eleva el cáliz que se convierte ahora en el cuerpo y sangre de Jesús, imagínense, el sacerdote levanta en sus manos un trozo de pan y ahí las levanta y ahí levantadas se le convierten en Jesús. Si yo fuera sacerdote, a mí yo temblaría en ese momento, de que levanto un trozo de pan y ahí se me convierte en Jesús, imagínense. Entonces, por eso es que lo que hace el sacerdote una vez que baja la hostia es una genuflexión para adorarlo, porque levantó un pedazo de pan y ahora lo que tiene en sus manos es a Jesús. Por eso hace una genuflexión. Lo mismo con el vino. El Papa Francisco, como tiene artritis en la rodilla, le cuesta mucho trabajo hacer esas genuflexiones, entonces lo van a ver ustedes a él que cuando consagra, él hace una inclinación profunda y el problema es la rodilla. Entonces, pues esa puede ser una razón por la que alguien haga esa reverencia, ¿verdad? Pasa, o sea, ese acto de reverencia pasa frente al sagrario y por un problema en la rodilla no puede hacer la genuflexión, pues entonces hace una inclinación profunda, ¿verdad? Entonces, pues esa es la respuesta. ¿Es permitido poner flores sobre el altar? Mira, esta es una pregunta que donde se encuentra la respuesta es en otro de los documentos. Lo que me está gustando de estas preguntas es que nos están dando la ocasión para visitar diferentes de los documentos litúrgicos. Entonces esta pregunta, ¿es permitido poner flores sobre el altar?, nos da la ocasión para visitar el documento que es la Instrucción General del Misal Romano, que te decía yo que acompaña las rúbricas del misal. Y aquí lo que nos encontramos es que en el número 305, esta Instrucción General del Misal Romano dice lo siguiente, pon atención. Obsérvese moderación en el ornato del altar. Durante el tiempo de Adviento, el altar puede adornarse con flores, con tal moderación que convenga a la índole de este tiempo, pero sin que se anticipe a la alegría plena del nacimiento del Señor. Durante el tiempo de Cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan, sin embargo, el domingo de la Tere, que es el cuarto de Cuaresma, las solemnidades y las fiestas. Ahora bien, aquí viene la respuesta a la pregunta. Los arreglos florales siempre sean moderados y colóquense más bien cerca de él que sobre la mesa del altar. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Se colocan las flores sobre el altar? No, se colocan cerca del altar y con moderación. Otra pregunta más. ¿Es correcto usar el santuario donde se celebra la misa para mostrar teatros, bailar con coreografías y danzar frente al altar en la celebración de la Virgen de Guadalupe? No, por supuesto que no. Y ya acerca de los bailes, les recomiendo que escuchen Semillas para la Vida de este día, porque ahí el título es fácil de ubicar. Se llama la danza en la Sagrada Liturgia. Ahí expliqué a fondo esto y mejor vean ese programa o escuchen ese programa, porque si no tengo que repetir todo lo que ya expliqué. Pero la respuesta contundente pues es no se puede. Alguien dirá, ¿y por qué lo hacen? Pues vayan y pregúntenles a las personas que lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Ya por todo lo que dije al principio, o por desobedientes o por ignorantes. Cuando se presenta el pan y el vino en la liturgia eucarística y el sacerdote dice coman, beban, ¿se puede contestar en voz alta o hay que decir en silencio bendito seas por siempre, Señor? Aquí hay una confusión. Esto no sucede cuando el sacerdote dice tomen y coman y tomen y beban, es en la narración de la institución y eso sucede justo en el momento de la consagración, que es cuando el sacerdote repite las palabras de Jesús de la última cena y eleva el pan y después eleva el vino y es ahí donde se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahí nosotros no decimos bendito seas por siempre, Señor. Eso se hace antes, se hace en la preparación de los dones. Después del ofertorio, el sacerdote bendice el pan y bendice el vino. Y en esas bendiciones, cuando al final de esas bendiciones, nosotros respondemos a cada una, bendito seas por siempre, Señor. Es más bien ahí, y sí, la respuesta se hace en voz alta. Es correcto que durante la Santa Misa, el sacerdote
no use la sede aunque haya monaguillos y todo lo haga desde el altar? La sede es la silla del sacerdote. Hay diferentes sillas, ¿verdad? Para los diferentes ministros y también para los monaguillos. La silla del sacerdote se llama sede y es la silla más importante donde solo se puede sentar el sacerdote, y tiene que ser una silla que destaque de las demás. No puede ser igual, tiene que destacar de las demás. Y el sacerdote se sienta en esa silla durante la lectura durante las lecturas, ¿verdad? Puede hacerlo después de la homilía para que se observe un momento de silencio. Puede hacerlo después de la comunión. Digo, puede, no es a fuerzas, puede hacerlo después de la comunión. Igual para que se observe un momento de silencio. La pregunta dice, ¿es correcto que durante la misa el celebrante no use la sede aunque haya monaguillos? Pues los monaguillos no tienen nada que ver. O sea, el sacerdote se tiene que sentar, porque las lecturas no las debe leer el sacerdote. El evangelio sí, pero pues el evangelio él está en el ambón leyéndolo. Las lecturas, el salmo no las hace el sacerdote, él tiene que estar sentado. Yo diría en todo caso que la única ocasión en la que el sacerdote no tiene que usar la sede y todo lo puede, todo, hasta las lecturas las puede hacer desde el altar, es cuando el sacerdote celebra solo. ¿Cómo solo? Sí, sin fieles y sin nada. Todos los sacerdotes tienen la obligación de celebrar la Santa Misa todos los días de su vida, todos los días de su vida. Entonces, cuando un sacerdote está en su día de descanso, no tiene que celebrar para toda la comunidad, pero tiene que celebrar la Santa Misa, entonces celebra solo y ahí puede hacer todo desde el altar. O cuando está de viaje, en fin, esa es la ocasión en la que el sacerdote no necesita usar la sede, cuando celebra solo. Y pues ya esas son las preguntas que me enviaron, queridos amigos. Yo pensé que iban a mandar más, pero pues no sé si les dio pena o qué, pero podemos hacer otra sesión de estas más adelante si a ustedes les apetece y se animan a enviarme más preguntas, con mucho gusto que lo hacemos después. Estos son abusos litúrgicos que ustedes han propuesto, o preguntas o dudas sobre liturgia, en fin. Lo que tenemos que recordar siempre es que el mayor de los abusos litúrgicos de todos, y es el que más a nosotros nos debe preocupar, y ese nos debe preocupar en primera persona, es recibir la comunión estando en pecado mortal. Si no estamos en estado de gracia y si no estamos en gracia y comulgamos, como decía Pablo, estamos comiéndonos nuestra propia condenación. Ese es el mayor abuso litúrgico y ese depende solo y solo de nosotros y de nadie más. Entonces, que eso nunca se nos olvide. Los remedios. Entonces, a ver, vamos a ver la pregunta esta que habíamos pospuesto, que decía así: muchas veces ciertos párrocos tienen afinidades al gusto popular dentro de la liturgia, al margen de las rúbricas del misal romano, desobedeciendo y catequizando mal a los feligreses y en algunos casos con el consentimiento del ordinario diocesano, o sea, del obispo. Como laico catequista perteneciente a una parroquia con abusos de este tipo, ¿qué postura prudente nos aconseja tomar en el ejercicio pastoral? Bueno, déjame leer primero, vamos a leer primero lo que instruye la Redemption y Sacramentum acerca de los remedios a los abusos litúrgicos y después te doy mi punto de vista. Dice así: cuando se comete un abuso litúrgico, verdaderamente se realiza una falsificación de la liturgia católica. Ha escrito Santo Tomás: incurre en el vicio de falsedad quien de parte de la Iglesia ofrece el culto a Dios, contrariamente a la forma establecida por la autoridad divina de la Iglesia y su costumbre. Para que se dé una solución a este tipo de abusos, lo que más surge es la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, pastores y fieles, de modo que la fe y la disciplina de la Iglesia en lo que se refiere a la Sagrada Liturgia sean presentadas y comprendidas rectamente. Entonces, como catequista, ¿qué acción pastoral te toca al respecto? Fíjate, esto es muy importante lo que dice aquí. Lo que más surge, ¿por qué hace la gente lo que hace? Muchos no por mala intención, por ignorantes. Otros por desobedientes, pero también por no entender. Es que el que entiende realmente lo que pasa en la misa, ¿por qué desobedece? ¿Por qué? O sea, si le queda claro que el que está presente es Jesús, que la misa es de Jesús y no de él,
y le queda claro que lo que se está celebrando es un sacrificio eucarístico, otra vez que se está celebrando a Jesús que muere en la cruz derramando su sangre en el altar por nuestra salvación, el que entiende eso ya hace todo como tiene que hacerlo porque lo entiende. El que no lo entiende va a cometer abusos litúrgicos. Por eso es que lo que urge es que la gente entienda, y para que entienda se le tiene que catequizar, se le tiene que formar, se le tiene que enseñar, se le tiene que capacitar, se le tiene que entrenar. Es la razón por la que, fíjate, aquí dice, lo que más urge es la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios. Fue precisamente cuando esta instrucción salió que yo dije, bueno, si lo que urge es eso, hay que hacerlo, hay que tomar manos, hay que poner manos a la obra, hay que colaborar con esto. Y yo vi aquí que decía, lo que más urge es la formación bíblica y litúrgica. ¿Qué crees que fue lo que hice entonces? Armé un seminario que se llama A la Mesa del Señor. Y es un seminario precisamente bíblico, litúrgico, eucarístico, que tiene el propósito precisamente de ayudar a los fieles a que tengan esta formación bíblica y litúrgica que la Santa Sede dice que es lo más urgente de todo. Por eso preparé ese seminario, lo he presentado en muchas parroquias en diferentes momentos y es precisamente el seminario que voy a dictar en Minnesota, en mi gira a Minnesota el 20 y 21 de octubre. Entonces, si te encuentras en el área de Minneapolis o de Saint Paul, o si te encuentras cerca, o es más, viaja para que aproveches esto, el sábado 20 en la Universidad de Santo Tomás, en Saint Paul, voy a impartir este seminario en español. Y lo voy a repetir el domingo en la parroquia de San Jorge, en Long Lake, lo voy a repetir en inglés. Entonces, para la comunidad latina y para la comunidad de personas que hablan inglés, voy a impartir este seminario en esta gira a Minnesota el 20 y 21. Por favor, si te interesa ver de qué se trata para que participes, ve al sitio semillasparalavida.org/seminario y ahí puedes incluso inscribirte. Te cuesta $10, es nada más una cuota de recuperación para poder solventar los costos que implica algo como esto. Ahí te puedes inscribir y te recomendamos que te inscribas con antelación porque muchísima gente ha mostrado interés y ya se han inscrito. Y si vives en Minneapolis o Saint Paul y quieres que te lleven tu boleto en lugar de hacerlo en línea, ahí aparece el teléfono de Vero Arenas, que les decía que está conectada aquí con nosotros. Ella es la coordinadora de mi gira Minnesota y ella les puede entregar su boleto también en la mano. Entonces ahí le pueden ustedes hablar por teléfono, pedirle todos los informes que quieran. Si viven en esa zona, ella es la que se sabe de atrás para adelante cómo está todo esto. Vayan. Y también si les interesa ver de qué se trata, y les interesa que comparta con ustedes este seminario, pónganse en contacto conmigo para que lo platiquemos porque claramente la Santa Sede nos lo dice. Urge, lo que más urge, dice, lo que más urge es la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, pastores y fieles. Entonces te digo, este seminario, cada vez que comemos este pan, es un seminario bíblico, litúrgico, eucarístico, cuyo propósito era dar respuesta activa a esta urgencia que nos plantea la Santa Sede. Ahora, ¿qué dice aquí después? Dice, sin embargo, donde los abusos persistan, debe procederse en la tutela del patrimonio espiritual y de los derechos de la Iglesia conforme a las normas del derecho canónico, recurriendo a todos los medios legítimos. Entonces, hay que hablar con el párroco, con firmeza, pero con caridad y con respeto. El párroco quiere insistir, quiere persistir en esto, hay que dirigirse al obispo con caridad, con respeto, con veracidad, con exactitud, con precisión, ¿verdad? Evitando calificativos, evitando adjetivos, simplemente diciendo los hechos. Y algo que yo he visto que funciona es dirigirse a los párrocos y dirigirse a los obispos no en plan de queja, no en plan de pleito, sino más bien expresándoles una gran consternación y una profunda pena que nos causa esto que está sucediendo. Entonces así ellos se dan cuenta, este no viene a pelear, este está realmente preocupado y lastimado, necesitamos sanar esto, no solo por él, sino por toda una comunidad. Y esto da mucho más resultado que llegar con una espada desenvainada que no conduce eso a nada. Y nuevamente la espada desenvainada se desenvaina en una carta, usando adjetivos, usando peyorativos, usando sarcasmos, todo lo que filtré aquí de muchas preguntas precisamente para que fuera esto un programa didáctico y no aquí un vertidero de frustraciones, porque ese no es el propósito. Sigue diciendo Redemption y Sacramentum. Entre los diversos abusos hay algunos que constituyen objetivamente los graviora delicta, los actos graves, y también otros que no con menos atención hay que evitar y corregir. Teniendo presente todo lo que se ha tratado, especialmente en el capítulo 1 de esta instrucción,
conviene prestar atención a cuánto sigue. Y viene aquí un apartado que habla de los graviora delicta, las penas más graves. Y dice aquí, los graviora delicta contra la santidad del sacratísimo sacramento y sacrificio de la Eucaristía. Fíjate, dice sacramento y sacrificio. Los graviora delicta contra la santidad, es decir, los delitos más graves. Graviora delicta significa delitos graves. Los delitos graves contra la santidad del Santísimo Sacramento y sacrificio de la Eucaristía y los sacramentos son tratados según las normas sobre los graviora delicta reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto es, inciso A, sustraer o retener con fines sacrílegos o arrojar las especies consagradas. Inciso B, atentar la realización de la liturgia del sacrificio eucarístico o su simulación, es decir, alguien que finge que es sacerdote y va y celebra. Eso cómo pasa en los funerales, que en las agencias funerarias llega ahí un vivales vestido de sacerdote y le cobra a la gente por celebrar una misa ya con su misal, se la sabe de memoria y tima a la gente fingiendo una misa. Esto es un delito muy grave que se tiene que reportar al obispo primero y después a la Santa Sede. Lo hará el obispo, por supuesto. Inciso C, la concelebración prohibida del sacrificio eucarístico juntamente con ministros de comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica ni reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. O sea, por ejemplo, celebrar la Santa Misa con un pastor protestante. Y alguien diría, ay, pero ¿cómo crees? Pues sí, por ejemplo acá que tantos matrimonios mixtos existen y matrimonios por disparidad de cultos y entonces vemos que se casa un católico con alguien que no es católico y el tío del católico es sacerdote y el tío de la que no es católica es pastor protestante y entonces hacen la misa y los dos ahí celebran y... No. La consagración, inciso D, la consagración con fin sacrílego de una materia sin la otra en la celebración eucarística o también de ambas fuera de la celebración eucarística. ¿Esto qué significa? Se consagra el pan con el vino, no se puede consagrar pan sin vino, no se puede consagrar vino sin pan. Y tampoco se puede consagrar pan y vino fuera de la Santa Misa. El único lugar donde se puede consagrar es en la celebración de la Santa Misa. Pues aquí está, lógicamente este documento lo encuentras en la página web del Vaticano. Puedes leerlo por completo, debes leerlo por completo, debes saberlo por completo. Y con esto, amigos, yo creo que nos despedimos porque ya es tarde. Yo sé que es tarde para muchos de ustedes y les agradezco su gentileza permaneciendo conectados tanto tiempo. Bueno, yo sé que a lo mejor alguien está ahí y no se ha ido porque lo único que quiere ver es quién va a ganar el premio de descargar gratuitamente todo ese álbum de abusos litúrgicos. Y déjenme decirles que la persona afortunada, ya perdí aquí entre tantas hojas, la persona afortunada es nada más y nada menos que nuestra querida amiga Daisy Taveras. Daisy, el día de mañana te envío por correo electrónico tu cupón para que descargues gratuitamente este álbum. Pues bien, queridos amigos, gracias a todos por su atención. Les había yo dicho que el programa no lo iba a repetir en YouTube, pero pues bueno, fue una mentirilla piadosilla, era nada más para retener su atención y se quedaran hasta el final, porque por supuesto que lo tengo que compartir para que muchas más personas que no lo vieron se beneficien. Así que si están ahorita enojados conmigo porque dijeron, de haber sabido me hubiera ido a dormir y mañana lo veo, pues no, lo hice para que me acompañaras, porque si yo estoy aquí hasta estas horas, tú también. Que te lo agradezco mucho. Gracias, queridos amigos, a todos. Ya con esto me despido. Vayan a dormir, duerman en paz, que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe.